Los primeros rayos del amanecer atravesaban las hojas marchitas de un solitario baobab, creando manchas de luz danzantes sobre la tierra rojiza de Masimara. El aire seco transportaba el aroma del polvo y la hierba seca, anunciando otro día abrasador en lo que habían sido 3 meses de sequía implacable. En una zona relativamente sombreada bajo el antiguo árbol, una familia de elefantes disfrutaba de uno de los raros momentos de paz de la madrugada. El elefante bebé, de solo 3 semanas de edad, se encontraba cerca del enorme cuerpo de su madre. Sus pequeñas patas aún temblaban ligeramente con cada movimiento. Su piel grisácea y negra presentaba las suaves arrugas características de los elefantes jóvenes, con manchas de pelo corto que le quedaban desde el nacimiento esparcidas por todo el cuerpo. Su diminuta trompa aún no estaba completamente coordinada y, en ocasiones, se balanceaba torpemente mientras el instinto lo impulsaba al aprender los complejos movimientos que se convertirían en algo natural para él. Hace 3 semanas, el momento de su nacimiento había sido un milagro en medio de la árida sabana. La madre elefante, Elefante, una hembra joven de solo 12 años que daba a luz por primera vez, había demostrado ser una madre devota en esos primeros días. Había mantenido a la cría cerca, acariciándola suavemente con su enorme trompa y guiándola para que encontrara la leche cálida y rica en nutrientes. Durante esas primeras noches, cuando los gritos de las hienas resonaban en la distancia y el viento nocturno traía los aterradores sonidos de la naturaleza, la madre se mantenía erguida como una fortaleza protectora, creando un espacio seguro para su pequeño bebé. Sin embargo, a partir de la segunda semana, algo comenzó a cambiar. Los primeros signos fueron sutiles. La madre se mantenía un poco más alejada, las sesiones de lactancia se acortaban y su mirada a veces se volvía distante. El estrés de la prolongada sequía comenzó a afectar tanto a su psicología como a su fisiología. La producción de leche disminuyó significativamente debido a la falta de agua y alimentos, mientras que las hormonas del estrés, como el cortisol, aumentaban, interfiriendo en la producción de oxitocina, la hormona crucial para el vínculo materno. Ahora, a la luz de la madrugada, el pequeño elefante sentía un hambre feroz que lo impulsaba a seguir adelante. El instinto lo obligaba a acercarse a los pequeños pero decididos pasos de su madre por el suelo endurecido. El olor familiar de su madre, una mezcla de tierra, hierba seca y el característico almizcle de los elefantes, lo atrajo hacia ella. El pequeño inclinó la cabeza, tratando de encontrar la posición familiar para amamantarse con su pequeña trompa, explorando con cuidado. Pero en lugar del abrazo habitual, la madre se estremeció de repente y se apartó. Su enorme trompa, esos poderosos músculos capaces de levantar troncos de árboles, empujó al bebé con un movimiento decisivo e inequívoco. La cría tambaleó con sus piernas inestables, casi cayéndose. Pequeños sonidos temblorosos salieron de su diminuta trompa. Los gritos desesperados de un niño que busca a su madre. No fue un accidente ni un malentendido. La madre apartó la cara, demostrando claramente su rechazo. Sus grandes ojos, que antes brillaban con afecto maternal, ahora parecían fríos y distantes. Las hormonas del estrés y el agotamiento habían dañado sus instintos maternales naturales. Su cerebro, en un estado de estrés crónico, ya no reconocía al ternero como su propia cría. El elefante bebé se quedó allí temblando, no solo por debilidad, sino por completa confusión. En su pequeño mundo, todo giraba en torno a su madre, la fuente de alimento, protección y orientación. Ahora, lo único que conocía y en lo que confiaba lo rechazaba por completo. La manada comenzó a moverse a medida que el sol subía más alto. La matriarca, la hembra más vieja y experimentada, había percibido sutiles señales en el aire que indicaban una posible fuente de agua a 20 kilómetros de distancia. La supervivencia de toda la manada dependía de encontrar agua en los próximos días. La decisión no podía retrasarse. Los elefantes adultos comenzaron a moverse a un ritmo constante, con décadas de experiencia en la sabana evidentes en cada paso deliberado. El elefante bebé, con sus pequeñas patas y su fuerza agotada por la falta de leche materna, luchaba por seguir el ritmo. Sus pasos se volvieron rápidos y frenéticos en un esfuerzo por no quedarse atrás.
La madre caminaba con la manada sin mirar atrás ni una sola vez. El estrés y el instinto de supervivencia habían superado por completo sus sentimientos maternales. En su mente, ahora solo había una prioridad: encontrar agua para sobrevivir. La cría se había convertido en una carga, algo que ralentizaba su movimiento y consumía una energía preciosa que ella ya no podía proporcionar. La distancia entre la cría de elefante y la manada aumentó de varios metros a decenas de metros, y luego a cientos. Las llamadas desesperadas del elefante bebé, esos sonidos temblorosos de su pequeña trompa, no obtuvieron respuesta. Los pasos de la manada de elefantes se desvanecieron gradualmente, mezclándose con el sonido del viento entre la hierba seca y el zumbido de los insectos bajo el sol ardiente. Finalmente, el elefante bebé se detuvo por completo. Su pequeño cuerpo estaba agotado, incapaz de dar un paso más. Se quedó solo en la vasta sabana, viendo cómo las enormes siluetas desaparecían gradualmente detrás de una colina de hierba seca. Los últimos sonidos que se oyeron del elefante, los pesados pasos sobre el suelo duro, se desvanecieron en el aterrador silencio de la sabana. La sensación de soledad se apoderó del elefante bebé como un peso invisible. Por primera vez en su corta vida, estaba completamente solo, sin madre que lo protegiera, sin manada que lo guiara, nada más que la aterradora inmensidad de la sabana y el alto cielo sobre él. El sol, que ahora se elevaba hacia el mediodía, comenzó a quemar su tierna piel, poco acostumbrada al calor intenso. El elefante bebé dejó escapar un largo y tembloroso grito, un último grito de ayuda, enviado en la dirección en la que había desaparecido la manada. El sonido resonó en el aire caliente y luego se disolvió en el silencio sin que nadie respondiera. Habían pasado 2 días desde que el elefante bebé se había separado de la manada, y cada hora que pasaba era una difícil batalla por la supervivencia. Su pequeño cuerpo estaba ahora notablemente más delgado, y la piel gris comenzaba a arrugarse por la deshidratación. Los grandes ojos que antes eran redondos e inocentes ahora tenían profundas ojeras, signos de agotamiento y desesperación. El instinto primitivo de supervivencia había llevado al elefante bebé a una pequeña fuente de agua no muy lejos, un estanque limpio que era el último vestigio de la pasada temporada de lluvias, protegido por la sombra de un grupo de frondosos árboles. Había gateado hasta allí durante la noche, guiado por la vaga dirección de su olfato y el sutil sonido del agua que fluía. Esta fuente de agua, aunque pequeña, era suficiente para mantenerlo con vida durante unos días. El elefante bebé yacía de lado junto a la orilla del agua, intentando ocasionalmente beber unos sorbos con su torpe trompa. El agua fresca calmaba un poco la sed ardiente, pero el hambre feroz seguía devorando su pequeño vientre. Sin la leche materna, su delicado cuerpo no podía digerir ningún otro alimento. Solo podía permanecer allí tumbado, conservando las pocas fuerzas que le quedaban y esperando algún milagro. Cuando los primeros rayos del sol incidieron sobre la superficie del agua, creando brillantes ondas, comenzaron a surgir sonidos en la distancia. Primero se oyó el sonido de cascos sobre tierra seca, luego el resoplido de muchos animales. Una manada de cebras se acercaba a la fuente de agua en su rutina matutina diaria para beber. El elefante bebé levantó la cabeza, sus ojos nublados tratando de enfocar las imágenes que aparecían ante él. Su visión, aún no completamente desarrollada y afectada por el agotamiento, solo podía distinguir formas y movimientos básicos. Lo que vio fue un grupo de criaturas relativamente grandes moviéndose en grupo, algo similar a su vago recuerdo de su manada de elefantes. La manada de cebras estaba formada por unos 15 animales liderados por el semental, de larga melena y complexión poderosa. Los mayores y los jóvenes le seguían, creando una formación protectora natural. Sus pelajes brillaban bajo la luz del sol matutino, y las distintivas rayas blancas y negras creaban una impresionante imagen en movimiento. Cuando la manada de cebras se acercó a la fuente de agua, se detuvo de repente. El semental líder había detectado el olor de un elefante, un olor salvaje pero no amenazante procedente de un individuo muy pequeño. Sus grandes ojos observaban al elefante bebé con natural cansancio, pero no mostraban signos de hostilidad.
El elefante bebé, en un estado tan debilitado, claramente no era una amenaza. En la mente confusa del elefante bebé, las rayas blancas y negras de las cebras, su patrón de movimiento en manada y su tamaño relativamente grande crearon una ilusión. El instinto de supervivencia y la necesidad desesperada de encontrar protección le hicieron creer que esta podría ser su propia manada. A los ojos de un elefante de 3 semanas de edad, agotado y solo, la diferencia entre los elefantes y las cebras no era tan clara como lo sería para un animal adulto. El elefante bebé luchó por ponerse de pie con sus pequeñas patas, temblando por el esfuerzo. Cada movimiento requería una enorme fuerza de su cuerpo agotado. Caminó lentamente hacia la manada de cebras, con su pequeña trompa extendida hacia adelante en un gesto suplicante. De su trompa salían débiles sonidos, gritos desesperados de un niño que busca a su madre y protección. La manada de cebras observaba al elefante bebé con cautelosa curiosidad. No tenían instinto para cuidar de otra especie, pero tampoco sentían ninguna amenaza por parte de esta pequeña y débil criatura. El macho alfa soltó un breve resoplido, como si estuviera evaluando la situación. Algunos de los mayores miraron al elefante bebé con ojos curiosos, pero ninguno se acercó. El elefante bebé siguió avanzando hacia la manada. Cada paso le suponía un enorme esfuerzo. La distancia entre él y el grupo de cebras disminuyó gradualmente de 20 metros a 15 metros, y luego a 10 metros. Cada paso estaba impulsado por la vaga esperanza de que esta fuera realmente la familia que buscaba. La manada de cebras comenzó a sentirse incómoda por la aproximación del elefante bebé. Aunque no lo consideraban una amenaza, la presencia de otra especie les seguía causando ansiedad. El macho alfa lanzó un grito de advertencia, indicando a la manada que era hora de marcharse. Lentamente, la manada de cebras comenzó a alejarse de la fuente de agua. No corrieron ni mostraron pánico, sino que se movieron a su ritmo normal, como parte de su rutina diaria. Para ellas, simplemente era el momento de continuar su viaje en busca de alimento. El elefante bebé vio que su manada se alejaba y trató desesperadamente de seguirles el ritmo. Sus débiles pasos se hicieron más rápidos, más frenéticos. En un esfuerzo por no quedarse atrás, emitía sonidos más fuertes y desesperados, súplicas inequívocas para ser aceptado en la manada. Sin embargo, su pequeño cuerpo no pudo soportar la intensidad del esfuerzo. Después de avanzar unos 300 metros, sus pequeñas patas comenzaron a temblar violentamente. Su respiración se volvió superficial y rápida, y su corazón latía de forma errática por el agotamiento. Finalmente, el elefante bebé no pudo dar un paso más. Se derrumbó en el suelo con un largo suspiro de desesperación. El pequeño cuerpo yacía de lado sobre la tierra seca, subiendo y bajando con cada difícil respiración. Sus grandes ojos llenos de lágrimas observaban cómo la manada de cebras desaparecía gradualmente en la distancia. Las rayas blancas y negras mezclándose con el amarillo de la hierba seca hasta desvanecerse por completo. Esta vez, el elefante bebé no tenía fuerzas para emitir ningún sonido. Simplemente yacía allí, mirando fijamente en la dirección en la que había desaparecido la manada, sintiendo un vacío y una desesperación más profundos que nunca. La última esperanza de encontrar protección y amor se había desvanecido, dejando solo una soledad absoluta. El sol subía cada vez más alto y sus rayos ardientes comenzaban a quemar su tierna piel. Sin sombra que le diera refugio, sin fuerzas para desplazarse a un lugar más sombreado, el elefante bebé solo podía permanecer allí tumbado y aceptar su destino. Su respiración se volvió superficial y lenta, una señal de que su pequeño cuerpo estaba llegando al límite de su resistencia. En ese momento de silencio, con los ojos cerrados con fuerza por el agotamiento, el elefante bebé tal vez soñaba con vagos recuerdos de sus primeros días de vida. El calor de su madre, la dulzura de la leche materna, la sensación de seguridad cuando estaba rodeado por la manada de elefantes. Pero esos recuerdos eran ahora solo fragmentos lejanos, casi imposibles de alcanzar. El sonido del motor del vehículo resonaba en la distancia, creando suaves vibraciones que viajaban a través del duro suelo
hasta el cuerpo inconsciente del elefante bebé. El doctor James Mwangi, un veterinario con 20 años de experiencia trabajando con fauna silvestre, conducía el Toyota Land Cruiser del equipo de rescate del Servicio de Vida Silvestre de Kenia por el familiar sendero para revisar las fuentes de agua en el área de conservación. Era la segunda semana consecutiva que realizaba esta patrulla. La prolongada sequía había provocado que muchas fuentes de agua naturales se secaran, lo que obligaba a los animales a concentrarse en los últimos puntos de agua que quedaban. Estos lugares no solo eran fuentes de vida, sino también lugares donde podían producirse conflictos entre especies o donde los animales débiles podían quedarse atrás. Sarah Kiprodic, una investigadora keniana de fauna silvestre con 3 años de experiencia, pero con una vista especialmente aguda para detectar señales inusuales, estaba sentada en el asiento del copiloto con unos prismáticos colgados al cuello. Observaba sistemáticamente el paisaje circundante, tomando nota de los cambios con respecto a la semana anterior. Cuando el vehículo se acercó a la pequeña fuente de agua, Sarah levantó de repente la mano para indicar al doctor Manji que se detuviera. Había visto una forma inusual a unos 50 metros de la fuente de agua. Una pequeña mancha gris sobre el suelo marrón rojizo, diferente a cualquier roca o tocón de árbol de la zona. Ambos salieron con cuidado del vehículo. El Dormanchi llevaba un botiquín de emergencia, mientras que Sarah llevaba una cámara y equipo de grabación. Se acercaron con pasos ligeros, tratando de no hacer ruido que pudiera asustar a cualquier animal vivo. Cuando la distancia se redujo a 10 metros, la imagen se hizo más nítida y ambos se quedaron en silencio. Un elefante bebé extremadamente pequeño yacía de lado en el suelo, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones débiles. La piel gris se había vuelto ligeramente azul por la deshidratación severa. Los ojos estaban bien cerrados y el cuerpo era tan delgado que se le veían claramente las costillas. El doctor Wangi pasó inmediatamente al modo de emergencia. Le indicó a Sarah que mantuviera una distancia segura mientras él se acercaba al elefante bebé. Con su amplia experiencia, sabía que incluso un elefante bebé podía ser peligroso si se asustaba, y que su estado podía cambiar rápidamente de inconsciente a pánico. Se arrodilló junto al elefante bebé y observó cuidadosamente su estado sin tocarlo. Respiración superficial y rápida, pulso débil detectable a través de la arteria del oído, temperatura corporal inferior a la normal. Todos eran signos de deshidratación grave y desnutrición aguda. Colocó suavemente la mano sobre el pecho del elefante bebé para comprobar su ritmo cardíaco. El contacto hizo que el elefante bebé se estremeciera ligeramente y abriera los ojos. Unos ojos grandes y nublados lo miraron con confusión y miedo. El elefante bebé intentó levantar la cabeza, pero le faltaban fuerzas y solo pudo emitir un débil sonido con su pequeña trompa. El doctor Wangi comenzó a hablarle al elefante bebé con una voz suave y tranquilizadora. Aunque sabía que no podía entender el lenguaje humano, el sonido de su voz podía tener un efecto calmante y crear una sensación de seguridad. Abrió lentamente el botiquín de primeros auxilios y sacó una botella de solución salina fisiológica y una jeringa especializada. Dar agua a un elefante bebé no era tan sencillo como verter agua en su boca. El sistema digestivo de un elefante bebé es muy sensible y darle agua demasiado rápido podría causarle un shock o lesiones. Con cuidado, dejó caer gota a gota la solución salina fisiológica en la boca del elefante bebé, permitiéndole absorberla lentamente a través de las membranas mucosas. Mientras tanto, Sarah se comunicó por radio con la estación de rescate principal, informó de la situación y solicitó que se prepararan para recibir a un elefante bebé en estado crítico. También tomó fotos para documentar el estado inicial, importante para monitorear el proceso de recuperación. Después de 30 minutos de cuidados in situ, el elefante bebé estaba algo más alerta. Sus ojos ya no estaban completamente nublados y podía levantar la cabeza durante unos minutos sin agotarse por completo. El doctor Manji decidió que era el momento adecuado para trasladar al elefante bebé al centro de rescate. Transportar a un elefante bebé requería el máximo cuidado. Aunque solo pesaba unos 100 kilogramos, un movimiento inadecuado podía causarle daños en la columna vertebral o en los órganos internos.
El doctor Manji y Sarah levantaron juntos al elefante bebé y lo colocaron sobre una manta suave preparada en el vehículo, creando una camilla improvisada. El viaje hasta el Centro de Rescate y Orfanato de Elefantes, David Sheldrich Wildlife Trust, duró 2 horas por caminos llenos de baches. El doctor Manji condujo con mucho cuidado para evitar sacudidas fuertes, mientras Sarah se sentaba junto al elefante bebé y comprobaba constantemente su respiración y temperatura corporal. Durante todo el trayecto, acarició suavemente la cabeza del elefante bebé y le habló con voz tranquilizadora. El centro de rescate David Sheldrich era uno de los lugares más famosos del mundo por el cuidado de elefantes huérfanos. Fundado en 1977, había salvado y criado a cientos de elefantes bebés, muchos de los cuales habían sido devueltos a la naturaleza tras alcanzar la madurez. Sus amplias instalaciones incluían zonas separadas para la cría, almacenamiento de alimentos, instalaciones médicas totalmente equipadas y, lo más importante, un equipo de cuidadores experimentados con un profundo amor por los elefantes. Cuando el vehículo llegó al centro, Angela Sheldrich, directora ejecutiva e hija del fundador, esperaba con el equipo de cuidados. Tenía 30 años de experiencia trabajando con elefantes huérfanos y podía evaluar rápidamente el estado de cada caso. El elefante bebé fue trasladado inmediatamente a una sala de cuidados especiales con un suave sistema de calefacción para mantener una temperatura corporal estable. El doctor Michael Mangi le realizó un examen general completo que incluyó la medición de la temperatura, la comprobación del pulso, la auscultación del corazón y los pulmones, y la evaluación de la deshidratación mediante sencillos análisis de sangre. Los resultados mostraron que el elefante bebé estaba gravemente deshidratado, alrededor del 15% de su peso corporal, con desnutrición aguda por falta de leche materna durante muchos días y signos de infección leve, posiblemente debido a la disminución de la inmunidad. Sin embargo, los órganos vitales seguían funcionando con normalidad y no había signos de daño cerebral por deshidratación prolongada. El tratamiento comenzó de inmediato. El elefante bebé recibió líquidos intravenosos para restablecer el equilibrio electrolítico utilizando soluciones especializadas para la fauna silvestre. Se le proporcionó nutrición gradualmente con leche de fórmula especial para crías de elefante, con una composición similar a la leche materna de elefante, con proporciones adecuadas de proteínas, grasas y lactosa. Edwin Lucici, un cuidador de elefantes con 15 años de experiencia, fue asignado para cuidar directamente a la cría de elefante. Era un hombre corpulento, pero con manos delicadas y un corazón cálido. Había criado con éxito a 20 elefantes huérfanos anteriormente. Entendía que, además de la atención médica, la cría de elefante necesitaba amor y un vínculo emocional para recuperarse por completo. Los primeros días fueron los más críticos. El elefante bebé aún estaba muy débil y dormía con frecuencia, despertándose solo para beber leche antes de volver a dormirse. Edwin permaneció cerca casi las 24 horas del día, descansando solo cuando sus colegas lo sustituían. Dormía en una pequeña cama justo al lado del corral del elefante bebé, listo para responder inmediatamente a cualquier signo inusual. Durante las primeras noches, el elefante bebé solía tener pesadillas y se despertaba con gritos de miedo. Los recuerdos de haber sido rechazado por su madre y el terror al abandono acechaban sus sueños. Edwin aprendió a reconocer estas señales de angustia y se levantaba inmediatamente para consolar al elefante bebé, acariciándole suavemente la cabeza y hablándole con tono tranquilizador hasta que se calmaba. El horario de alimentación estaba cuidadosamente estructurado, cada 3 horas durante el día y cada 4 horas durante la noche. Cada sesión de alimentación no solo consistía en darle leche, sino también en crear un vínculo emocional. Edwin se sentaba junto al elefante bebé, permitiéndole envolver su pequeño trompa alrededor de su brazo mientras bebía, imitando el consuelo que habría recibido de su madre. Después de la primera semana, comenzaron a aparecer cambios sutiles pero alentadores. Los ojos del elefante bebé se volvieron más brillantes y alertas.
Su piel comenzó a recuperar un color saludable a medida que mejoraba la hidratación. Lo más importante es que comenzó a mostrar curiosidad por su entorno, levantando la cabeza para observar las actividades alrededor de la guardería. El doctor Wangi lo visitaba a diario para supervisar su evolución. El aumento de peso era constante, alrededor de medio kilo al día, lo cual era excelente para un elefante bebé rescatado. Los análisis de sangre mostraban una mejora en los niveles de nutrición y no había signos de infección. Los movimientos de la trompa del elefante bebé se volvieron más coordinados a medida que mejoraba su función neurológica con una mejor nutrición. Para la segunda semana, el elefante bebé tenía la fuerza suficiente para mantenerse de pie durante periodos más largos e incluso dar algunos pasos tentativos alrededor de su recinto. Edwin introdujo sesiones de ejercicio suave, animando al bebé a caminar distancias cortas y a practicar el uso de su trompa para tareas sencillas, como recoger objetos pequeños. El verdadero avance se produjo cuando el bebé elefante conoció a Amara, una elefanta que había sido rescatada 3 años antes cuando era una cría y que desde entonces se había convertido en una de las madres sustitutas más cariñosas del santuario. Amara tenía ahora 7 años, lo suficiente para mostrar instintos maternales, pero lo suficientemente joven para comprender las necesidades de un bebé elefante. La presentación se organizó cuidadosamente. Edwin llevó al elefante bebé a una zona neutral donde Amara esperaba con su cuidador. El elefante bebé, todavía débil pero curioso, se acercó con cautela. La respuesta de Amara fue inmediata y conmovedora. Extendió su trompa hacia el bebé, tocándolo y olfateándolo suavemente, y luego emitió unos suaves gruñidos que los elefantes utilizan para reconfortar y tranquilizar. En cuestión de minutos, el elefante bebé estaba de pie bajo la protección de Amara, con su pequeña trompa entrelazada con la de ella. Por primera vez desde su abandono, el elefante bebé sintió la seguridad de estar con uno de su propia especie. La presencia de Amara despertó sus instintos sociales latentes y el bebé comenzó a emitir pequeños sonidos de satisfacción. Durante los días siguientes, Amara se convirtió en la compañera constante y la madre sustituta del bebé elefante. Lo guiaba durante las comidas, le enseñaba los comportamientos adecuados de los elefantes mediante correcciones suaves y le proporcionaba el confort físico del contacto con otros elefantes. Bajo su guía, el bebé elefante comenzó a aprender las habilidades esenciales que habría aprendido de su madre biológica: cómo usar su trompa de manera eficaz, cómo interactuar con otros elefantes y cómo desenvolverse en las jerarquías sociales. La guardería de David Sheldrich albergaba a otros 12 elefantes huérfanos de diversas edades. A medida que el elefante bebé se hacía más fuerte, se le fue introduciendo gradualmente en pequeños grupos de estos elefantes. Cada introducción fue supervisada cuidadosamente, pero la inclinación natural de los elefantes a cuidar a los miembros jóvenes de su especie hizo que estas integraciones fueran notablemente fluidas. Casey, un elefante juguetón de 3 años, se convirtió en el primer amigo del bebé entre los demás huérfanos. A pesar de la diferencia de edad, Xie mostraba una notable dulzura con el elefante más pequeño, a menudo permaneciendo cerca de él de forma protectora durante las comidas e iniciando sesiones de juego suave que ayudaban a desarrollar la fuerza física y la coordinación del bebé. La personalidad del elefante bebé comenzó a emerger a medida que ganaba confianza. Mostraba una inteligencia y curiosidad particulares, y a menudo se le observaba estudiando las acciones de sus cuidadores y otros elefantes con intensa concentración. Aprendió a beber de un biberón más rápido que la mayoría de los elefantes rescatados, y la coordinación de su trompa mejoró rápidamente gracias a la práctica constante y al juego. El doctor Manji quedó asombrado por el progreso de la recuperación. Después de un mes, el elefante bebé había ganado 12 kilómetros y no mostraba efectos duraderos de su trauma inicial. Los análisis de sangre eran completamente normales y las evaluaciones de comportamiento indicaban un desarrollo psicológico saludable. El elefante bebé había formado fuertes lazos tanto con sus cuidadores humanos como con sus compañeros elefantes.
Edwin notó que el elefante bebé había desarrollado un apego especial por las rutinas matutinas. Cada amanecer se paraba mirando hacia el este, observando el amanecer con evidente fascinación. Este comportamiento desconcertaba a los cuidadores hasta que se dieron cuenta de que podría estar relacionado con recuerdos de su vida temprana con la manada, cuando los elefantes a menudo se orientaban hacia el sol de la mañana durante sus migraciones diarias. A la sexta semana, el elefante bebé se había integrado completamente en las rutinas diarias de la guardería. Participaba en baños de barro en grupo, donde los elefantes jóvenes jugaban y socializaban mientras se cubrían la piel con barro protector. Estas sesiones eran cruciales tanto para la salud física como para el desarrollo social, ya que enseñaban al elefante bebé comportamientos importantes que necesitaría en la naturaleza. La transformación fue notable. La diminuta criatura moribunda, que había sido encontrada junto al abrevadero, se había convertido en un joven elefante lleno de vida, con ojos brillantes, un peso saludable y una personalidad juguetona. Y lo que es más importante, había aprendido a confiar de nuevo, formando profundos vínculos tanto con los elefantes como con los humanos, que servirían de base para su continuo desarrollo. Angela Sheldrich, al ver al elefante bebé jugar con sus compañeros bajo el sol de la tarde, sintió la familiar satisfacción que acompañaba al éxito del rescate y la rehabilitación. Este elefante bebé pasaría los siguientes años en el santuario, creciendo fuerte y aprendiendo las habilidades necesarias para su eventual liberación en la naturaleza. Su viaje desde el rechazo a la aceptación, desde la muerte cercana a la vida vibrante, ejemplificaba la resiliencia de estas magníficas criaturas y el poder de la intervención compasiva. La historia del elefante bebé continuaría durante los años venideros a través de la adolescencia en el santuario, los programas de reintegración gradual en el Parque Nacional de Tsavo y finalmente, con suerte, el regreso a la naturaleza como un elefante adulto plenamente capaz. Pero por ahora, en este momento, rodeado del amor de cuidadores dedicados y de la compañía de otros elefantes rescatados, el elefante bebé había encontrado su nueva familia y una segunda oportunidad en la vida. Al caer la tarde sobre el santuario, el elefante bebé se acurrucó junto a Amara, bajo las acacias, entrelazando su pequeña trompa con la de ella. El trauma del rechazo había sido sustituido por la seguridad de pertenecer a un grupo. El mañana traería nuevos retos y oportunidades de crecimiento. Pero esa noche, el elefante bebé dormía plácidamente, protegido y amado, soñando quizás con un futuro en el que volvería a vagar libremente por la sabana africana. El círculo de la vida se había roto por la sequía y el estrés, pero la compasión humana y la resistencia natural de los elefantes habían creado un nuevo círculo, uno de rescate, rehabilitación y esperanza. El viaje del elefante bebé, desde el borde de la muerte hasta la promesa de una vida plena, era un testimonio de las posibilidades que surgen cuando los esfuerzos de conservación de la vida silvestre combinan el conocimiento científico con el cuidado y la dedicación genuinos. En los meses siguientes, esta historia se compartiría con los visitantes del santuario, inspirándolos a apoyar los esfuerzos de conservación de los elefantes. El elefante bebé, sin saberlo, se había convertido en embajador de su especie, y su supervivencia representaba la esperanza para todos los elefantes huérfanos que seguirían el mismo camino desde la desesperación hasta la renovación. La noche africana se instaló silenciosamente sobre el santuario, llena de los suaves sonidos de los elefantes descansando, el susurro del viento entre las acacias y los lejanos gritos de otros animales salvajes. En este entorno tranquilo, el elefante bebé continuó su extraordinario viaje de curación y crecimiento, rodeado de amor y apuntando hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. Edwin reflexionó sobre la notable transformación que había presenciado en sus 15 años de cuidado de elefantes huérfanos. Había visto muchas recuperaciones, pero el viaje de este bebé tenía un significado especial. El rechazo total de su madre biológica, seguido de la confusión con la manada de cebras, había creado desafíos psicológicos únicos que requerían una paciencia y un cuidado extraordinarios. El proceso de rehabilitación
implicaba algo más que la recuperación física. Cada día traía nuevas oportunidades de aprendizaje que habrían ocurrido de forma natural en la naturaleza. El elefante bebé aprendió a reconocer diferentes plantas, comprendiendo a través de la observación qué vegetación era segura para comer. Bajo la guía de Amara, practicó las complejas señales sociales que los elefantes utilizan para comunicarse, los sutiles movimientos de la trompa, la posición de las orejas y las vocalizaciones que transmitían todo, desde la satisfacción hasta la alarma. El doctor Manji documentó todos los aspectos del desarrollo del elefante bebé para futuras investigaciones. Este estudio de caso contribuiría a comprender mejor la psicología de los elefantes y a mejorar los protocolos de rescate para futuros huérfanos. Los datos mostraron una notable resistencia en el desarrollo neurológico del elefante, sin daños duraderos por el trauma y el abandono tempranos. La rutina de alimentación había evolucionado a medida que el elefante bebé se hacía más fuerte. Al principio necesitaba ser alimentado con biberón cada 3 horas, pero ahora podía pasar más tiempo entre comidas y estaba empezando a complementar la leche con una fórmula especialmente preparada para elefantes, mezclada con nutrientes esenciales. La transición a los alimentos sólidos comenzaría gradualmente a los 3 meses de edad, empezando por frutas blandas y hojas tiernas de acacia. Sarah siguió visitándolo semanalmente para documentar el progreso del elefante bebé mediante fotografías y observación del comportamiento. Su investigación se centró en los efectos a largo plazo de la separación temprana y los factores que contribuyeron al éxito de la rehabilitación. El caso del elefante bebé se estaba convirtiendo en un modelo para los protocolos de rescate, en particular en lo que respecta a la importancia de las relaciones con las madres sustitutas y la recuperación psicológica. La rutina diaria del santuario proporcionaba una estructura y una seguridad que ayudaban al elefante bebé a desarrollar su confianza. Los baños de barro matutinos le enseñaban importantes comportamientos para el cuidado de la piel, al tiempo que le proporcionaban interacción social. Los paseos vespertinos por los terrenos del santuario le ayudaban a desarrollar su fuerza física y su conciencia espacial. Las reuniones nocturnas alrededor de la zona de abrevadero reforzaban su dinámica y sus habilidades de comunicación. Los visitantes del santuario a menudo se emocionaban hasta las lágrimas al ver a la cría de elefante jugar con su familia adoptiva. Angela Sheldrich aprovechó estos momentos emotivos para educar a la gente sobre las amenazas más amplias a las que se enfrentan las poblaciones de elefantes salvajes. La pérdida de hábitat, el conflicto entre los seres humanos y la fauna silvestre y los efectos del cambio climático, como la sequía que había provocado inicialmente el abandono de esta cría. El apoyo financiero generado por la historia de la cría de elefante permitió al santuario rescatar a otros huérfanos. Cada rehabilitación exitosa demostró la posibilidad de obtener resultados positivos y alentó a continuar con los esfuerzos de conservación. Sin saberlo, el elefante bebé se había convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia para toda su especie. Con el paso de los meses, la personalidad del elefante bebé siguió desarrollándose. Mostraba un afecto especial por las actividades acuáticas y pasaba largos periodos jugando en el barro, revolcándose y en charcos poco profundos. Se fomentó este comportamiento como preparación esencial para su eventual liberación en la naturaleza, donde las habilidades acuáticas serían cruciales para su supervivencia durante las estaciones secas. La tasa de crecimiento del elefante bebé superó las expectativas. A los 3 meses, había alcanzado el peso normal para su edad y mostraba una excelente coordinación física. El control de su trompa se había desarrollado hasta el punto de que podía realizar manipulaciones delicadas, recoger objetos pequeños, arrancar hojas de las ramas e incluso mostrar los inicios del uso de herramientas al romper palos para rascarse zonas de difícil acceso. El desarrollo social progresó igualmente bien. El elefante bebé había aprendido su posición en la jerarquía de la guardería y mostraba una diferencia apropiada con los elefantes mayores, al tiempo que era amable con los recién llegados. Cuando una elefanta de 2 semanas llegó al santuario, el elefante bebé demostró una empatía notable,
permaneciendo quieto cerca durante las horas de alimentación y mostrando comportamientos protectores hacia la cría aún más pequeña. La curación psicológica fue quizás lo más notable. Los primeros signos de trauma, las respuestas de sobresalto ante sonidos inesperados, la ansiedad por separación cuando los cuidadores se alejaban y los patrones de sueño alterados habían desaparecido por completo. El elefante bebé ahora mostraba una curiosidad y una confianza normales, y se acercaba a las situaciones nuevas con un interés cauteloso en lugar de con miedo. Edwin comenzó a prepararse para la siguiente fase del desarrollo, el entrenamiento gradual para la independencia. Esto implicaría periodos más largos lejos de la supervisión humana constante, fomentando los comportamientos naturales de búsqueda de alimento y fortaleciendo las relaciones con otros elefantes que, con el tiempo, formarían la manada sustituta del bebé para su reintegración. El éxito de este rescate puso de relieve la importancia de una respuesta rápida y de una atención especializada para las emergencias relacionadas con la fauna silvestre. El doctor Manji estimó que el elefante bebé había estado a menos de 24 horas de la muerte cuando fue encontrado. La intervención no solo había salvado una vida, sino que había preservado el potencial genético para las generaciones futuras y mantenido la esperanza en los esfuerzos de conservación de los elefantes. Los sonidos nocturnos del santuario creaban una sinfonía de recuperación. El suave rugido de los elefantes que se comunicaban en frecuencias infrasónicas por debajo del umbral auditivo humano. El susurro de la paja cuando los elefantes jóvenes se acomodaban para dormir, y los suaves pasos de los guardias nocturnos que hacían sus rondas. En este coro de curación, la historia del elefante bebé continuaba. Cada respiración era un triunfo sobre las circunstancias que casi habían acabado con su vida antes de que realmente hubiera comenzado.